la disciplina y la corrección divina. Vamos a estar hablando de los Proverbios 15, el versículo 10, 12, 31, 32 y 33, ¿ok? Ahora, sabemos que la disciplina y la corrección no nos gustan. A nuestra carne no le gusta que la corrijan, a la carne no le gusta que tener disciplina. Y de hecho, la palabra del Señor nos dice que cuando Él nos disciplina, nos causa vergüenza. Obviamente toca nuestro ego, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal o lo que deberíamos estar haciendo de otra manera. Nos duele en el ego de alguna forma, pero también el Señor nos dice que quien es entrenado por ella, que quien la acepta, va a tener una cosecha de vida, de justicia. Así que vale la pena escuchar y poner en práctica la disciplina y la corrección del Señor. Estos 5 versículos que vamos a estar estudiando esta noche forman una de las enseñanzas más completas de todo el libro de Proverbios acerca de la disciplina divina. Y aquí el rey Salomón nos ha presentado 2 caminos que son radicalmente opuestos. El primer camino es el del que recibe corrección y ese camino que lleva a la vida, a la sabiduría, al entendimiento y a la honra. Y el otro camino de la persona que rechaza la corrección, este camino lleva a la muerte, a la soledad, al autodesprecio y finalmente al castigo. Entonces, estos no son consejos opcionales para mejorar. Realmente estos versículos, estos proverbios son advertencias de vida o muerte. El Señor nos dice, aquí hay 2 caminos. ¿Escoges el de la vida o escoges el de la muerte? Entonces, no son sugerencias del Señor, son realmente advertencias. Y estas advertencias nos dicen cómo respondemos o cómo debemos responder cuando Dios o sus instrumentos nos corrigen. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Proverbios 15, el versículo 10, es la primera advertencia que el Señor nos da y dice, al que abandona el sendero le espera severo castigo. El que aborrece la reprensión morirá. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que las personas que no quieren la corrección, las personas a las que no les gusta la disciplina, lo primero que hacen es huir. ¿Y por qué abandonan? ¿Por qué huyen? Es como en el hebreo significa la palabra desistir deliberadamente, dejar, soltar, abandonar, ¿ok? Y la razón por la que abandonan es porque odian la corrección. Quizás su ego es mucho más fuerte que su deseo de mejorar o de ser corregidos. Entonces, el ego no nos deja aceptar la corrección, no nos deja aceptar la disciplina. Y entonces, cuando huyen, odian intensamente esa disciplina. Pero aquí vemos el contraste. Tú abandonas, tú odias la corrección del Señor y te vas a topar con un castigo severo, que es la muerte total, tanto física como, como espiritualmente. Entonces, lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que rechazar la corrección no es algo neutro, no es algo que no va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias y la consecuencia es literalmente la muerte. Entonces, hay que elegir el camino de la corrección y hay que aceptarla cuando el Señor nos la muestre. El siguiente versículo nos muestra cuál es el diagnóstico, es decir, el perfil de la persona rebelde de la que huye, ¿ok? Entonces dice así el versículo 12, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. ¿Eh? Entonces, aquí vemos que es como un círculo vicioso, porque primero el insolente, una persona necia, no le gusta que lo corrijan, entonces rechaza la disciplina, rechaza la corrección y después se aísla de las cosas o de las personas que le recuerdan esa corrección. Y entonces obviamente se vuelve más necio y sigue más ensimismado y sigue con sus mismas decisiones y entonces eso provoca que tenga todavía más rechazo porque su rebeldía pues obviamente hace crecer su error y obviamente la corrección pues se hace más grande cada vez. Y entonces vuelve otra vez al círculo del rechazo. Entonces rechazo, aislamiento, más necedad, más rechazo y así sigue. Entonces
A las personas insolentes no les gusta, ni tampoco buscan la compañía de sabios. Son personas que les gusta estar con gente que les va a decir lo que quieren oír, gente que nunca te va a decir lo que estás haciendo mal, gente que quiere hacerte sentir bien, no te dicen la verdad, pero eso no ayuda, porque entonces nunca vamos a poder crecer espiritualmente ni tampoco madurar en ningún área. Debemos ser conscientes de las cosas que nos dicen y tomar la crítica para construir nosotros. Yo sé que hay personas que no saben dar una crítica constructiva y sus críticas son destructivas, pero aún esas críticas destructivas, quizá podemos sacar algo. Claro, hay veces que igual y nos critican por algo que no es verdad. Yo no digo que tengamos que cambiar todo, pero si sabemos que es verdad, si sabemos que hay algo que no está muy bien, bueno, hay que impulsarnos a mejorar, aunque nos haya dolido como nos los hayan dicho. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando comencé a enseñar, cuando comencé a ser profesora de español, tenía yo un grupo muy, muy rebelde, unos niños bien difíciles. Estaban, bueno, no sé, en Latinoamérica será en grado, en tercero de preparatoria, ya eran grandes los niños. Y entonces eran muy, muy difíciles. Y yo le pedí a una maestra que viniera a observar mi clase para que me dijera cómo yo podía mejorar, si podía darme ideas. Y entonces esta maestra era una turca, pero ella había nacido y vivido en Alemania toda su vida. Y entonces los alemanes son generalmente muy directos, muy duros para decir las cosas, son fríos. Y entonces cuando terminó la clase, ella tomó nota, vino y me dijo, mira, aquí pasa esto por esto, puedes hacer esto y esto. Y me dio una retroalimentación tan fuerte que en el momento en que ella salió del salón, yo me puse a llorar y yo dije, soy la peor maestra del mundo, yo no sirvo para este trabajo y me sentí tan mal, me costó un par de días levantarme, pero después de eso dije, no, yo no me puedo quedar así. Y de alguna manera, todas esas experiencias me ayudaron para que yo decidiera hacer una maestría en educación. Y el Señor me permitió estudiar una maestría en educación desde kinder hasta grado 12, que aquí le dicen que es el tercero de preparatoria. Entonces, no importa cómo nos den la crítica, lo importante es que seamos sabios y podamos sacar provecho. Y eso también yo creo que ayuda, que poco a poco nuestro ego muera, nuestra carne muera y al fin y al cabo yo me veo hoy y digo, wow, qué bueno que algo me impulsó a ser mejor, porque lo que estoy haciendo ahora, pues no se compara con lo que yo hacía antes. Amén. Ahora, siguiente versículo. Dice, eh, versículo 31. El que atiende a la reprensión, que da vida, habitará entre los sabios. Amén. Y aquí vemos una promesa que tiene una doble recompensa. ¿Ok? Este es un contraste directo con el versículo anterior, porque esta persona que atiende la reprensión, que sí acepta la corrección, busca la compañía de los sabios. Le gusta estar con gente que realmente le va a hacer de edificación, no con gente que mediocre que no le va a decir lo que está haciendo mal, sino esta persona busca la compañía de los sabios y esa es una bendición. Entonces, la palabra aquí atiende viene del hebreo shama y shama es una palabra muy fuerte en el hebreo porque significa escuchar, pero no nada más de oír, sino escuchar atentamente, escuchar con intención de obedecer. Y aquí la palabra nos dice que el que atiende a la reprensión va a vivir, va a morar, va a permanecer, va a tener un hogar. Es como darnos una identidad, nos va a hacer sabios a nosotros. Nosotros pertenecemos a esa élite de los sabios, ¿ok? Entonces, quien recibe corrección gana entrada a este círculo de sabiduría. Y por el contrario, pues los insolentes, los necios, van a evitar a los sabios. Y entonces aquí tenemos que una promesa nos da una doble recompensa. ¿Ok? Amén. Continuamos con el versículo 32. Y esta es una proyección de la baja autoestima de las personas insolentes. Fíjense lo que dice el versículo 32. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Amén. Y aquí vemos que la identidad de una persona realmente, su autoimagen se pone en juego cuando rechaza la corrección.
Dice este versículo que despreciarse a sí mismo es una proyección de estas personas porque revela lo que el rechazo o la aceptación dice de nosotros mismos. Si yo rechazo la corrección, si yo rechazo la disciplina, no me quiero a mí misma, porque al fin y al cabo las consecuencias van a ser malas para mí. Entonces yo no me valoro realmente. Entonces es como despreciarse uno mismo, literalmente rechazar, despreciar la propia vida, nuestra propia alma. Y esa es una verdad devastadora. Entonces rechazar la corrección es un autodesprecio y es autodestruirse. Pero gracias al Señor que tenemos otra verdad liberadora aquí mismo, que recibir corrección es lo contrario, es autovalorarse, es ganar entendimiento que va a ser de beneficio para nosotros mismos. Y este es un principio de identidad hacia cómo respondemos a la corrección y revela realmente cuánto nos queremos. Si nosotros vemos una persona que no acepta corrección, que le cuesta trabajo poner disciplina, que cuando el Señor le hace ahí una corrección, sigue en su necedad, quiere decir que esa persona realmente no tiene mucha autoestima. Entonces, hay que orar tanto por esas personas o por nosotros mismos para no caer en eso y darnos cuenta que tanto valoramos nuestra alma también, porque si no nos valoramos, pues eso nos va a llevar literalmente a la destrucción. Pero nosotros queremos habitar con los sabios y ganar entendimiento, porque entre más aceptemos la corrección, pues obviamente más sabios nos volvemos. Así es como, de hecho, para nuestros estudiantes, los que somos profesoras, para eso mismo les damos a los niños retroalimentación para decirles lo que hicieron mal y cómo mejorar. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Mira, por aquí no te vayas, te estás yendo mal por ahí, mejor vete por acá. Y dice, ok, gracias. Hay que saber ser agradecidos con esa corrección. Amén. Ahora vamos con el proverbio 15:13, que dice, el temor del Señor es corrección que lleva a la sabiduría. La humildad precede a la honra. Amén. Y aquí tenemos el fundamento teológico de la disciplina y de la corrección del Señor. ¿Cuál es? El temor del Señor. Si yo tengo temor del Señor, obviamente voy a aceptar su corrección y voy a obedecerlo porque yo tengo un temor reverente hacia Él, yo lo respeto, yo sé que debo actuar conforme a su santidad porque Él es santo y tenemos que reconocer que Él es el Señor sobre todos nosotros. Y esto le podemos decir educación divina. El temor del Señor es casi lo mismo que corrección y sabiduría. Y también vemos aquí una secuencia que dice que la humildad primero y después la honra. Entonces, toda disciplina genuina, toda, absolutamente toda, tiene una raíz teológica que es el temor del Señor. Y eso significa que el Señor nos corrige. De hecho, yo creo que si nosotros por el simple hecho de tenerle temor al Señor, por el simple hecho de ser reverentes con el Señor, vamos a obedecerlo en lo que más podamos, obviamente. Y eso va a evitar que el Señor nos corrija o que nos discipline. Eso es obvio. Entonces no me va a corregir ni me va a regañar por algo que estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces, si yo tengo temor del Señor, realmente voy a tratar de vivir conforme a su palabra. Y el Señor, obviamente, no va a tener que corregirme, pues tiene una hija, un hijo obediente. Y eso es la verdadera transformación que el Señor quisiera ver dentro de todos nosotros. Temerle, obedecer sus mandamientos y ser buenos hijos. Y eso nos va a dar honra después. Amén. Esos fueron los versículos. Ahora vamos a ver un poco de cosas prácticas. ¿Cuándo debemos tener cuidado? ¿Cuándo podemos ver alarmas en nuestra vida de que estamos rechazando la corrección del Señor? Número uno, nos enojamos cuando nos confrontan. Si alguien me está diciendo que estoy haciendo mal, ¿cómo reacciono yo a esa crítica? Sea constructiva, sea destructiva. Me enojo, me da coraje, mejor me voy de ahí, no quiero escuchar.
Justificamos en lugar de escuchar, ok, sí hice algo mal, pero es que la circunstancia estaba así, sí, pero es que él dijo, ella dijo, es que él hizo, ella hizo, es que en la escuela no sé qué, es que cualquier cosa tratamos de usar para justificar, ¿pasa eso? Una señal. Evitamos personas maduras que nos corrijan. Si ya sabemos que hay alguien que es más maduro, que sabe, las evitamos para que no nos digan lo que estamos haciendo mal. Solo nos rodeamos de quienes nos dan la razón, por eso a la carne le encanta. Experimentamos muerte en áreas que rechazan corrección. Siempre nos siguen saliendo mal las cosas por las decisiones que tomamos y sentimos que no estamos creciendo en sabiduría con los años, seguimos igual de necios en algo. Entonces hay que ver si estamos rechazando la corrección o quizá lo contrario, vamos a ver si realmente estamos siendo transformados, vamos a ver y a celebrar que estamos haciendo eh, lo que el Señor, lo que al Señor le agrada. Podemos decir, ah, pequé, aquí caí, estuve débil, perdóname, Señor, sin justificarme. Eso es súper importante. El día que yo no me justifique frente a mis pecados, ese día estoy creciendo eh, eh, en madurez, estoy realmente madurando. Buscamos activamente consejo de personas sabias. No, no sé qué hacer aquí. ¿Podrías darme un consejo? ¿Qué crees que el Señor quiere? ¿O qué es lo que el Señor diría? ¿Qué es lo que preguntamos a las personas sabias? Nos rodeamos de ellas. Agradecemos cuando nos confrontan en amor. O quizá no en amor tampoco, sino ser agradecidos. Wow, Dios, yo no me había dado cuenta de esto. Sí, me duele muchísimo darme cuenta que estoy haciendo esto mal, pero te doy gracias porque me lo hiciste ver, porque eso significa que tú me amas y tú quieres que yo mejore. Entonces, sí debemos dar gracias al Señor por eso. Estamos experimentando vida donde antes había muerte. Sí se nota la bendición del Señor cuando lo obedecemos, definitivamente. Eso es algo que no vamos a poder negar tanto en las relaciones, en el trabajo, en donde sea. Cuando obedecemos al Señor, ustedes tengan por seguro que van a experimentar esas bendiciones. Estamos ganando entendimiento práctico de nuestros errores. Uy, me equivoqué. Bueno, me vuelvo a levantar, el Señor me ayuda a levantarme y ahora sigo y voy a tratar de no volver a caer en ese mismo error. Estamos creciendo en humildad genuina y no falsa. Y yo creo que la verdadera humildad es obedecer al Señor, porque de verdad que se necesita mucha humildad para obedecerlo en todo, para no decir, no, es que yo me siento así y yo creo así y me gusta a mí de esta manera. Tenemos que ser humildes para poder obedecer al Señor. Él no puede trabajar con gente orgullosa o soberbia o egoísta. Y eventualmente vamos a ser honrados por nuestra receptividad. Y es lo que les acabo de decir. Ustedes van a vivir esas bendiciones porque se van a notar. Es imposible que no se noten las bendiciones cuando vivimos conforme al corazón del Señor. Y por último, el camino a la transformación que Dios quiere ver en nosotros es fácil, realmente es fácil. Simplemente hay que decidir, hay que ser determinados y ponernos ahora sí que en las manos del Señor. ¿Qué les parece si esta semana identificamos una corrección reciente que quizá hayamos rechazado? O no, si no la rechazaron, celébrenlo y digan, wow, estoy creciendo. Hay que reconocer si hemos abandonado el sendero en algún área. Piensen en las áreas de su vida. ¿Hay algún área que no le he entregado al Señor completamente? Porque podemos tener cosas en nuestra vida que sí, yo le entrego mi trabajo, le entrego a mi familia, pero esta área de aquí yo no le entrego al Señor todavía. Como que ahí todavía no le doy permiso al Señor de que me diga qué hacer. Hay que meditar en eso. Buscamos activamente compañía de personas sabias que nos corrijan, que nos ayuden a crecer, o no queremos que nos digan lo que estamos haciendo mal y queremos solamente escuchar lo bonito y lo bueno que somos y todas las bendiciones. Recibimos o hay que recibir la próxima reprensión como vida y no como un ataque ni no como una crítica destructiva, sino como algo que viene del Señor para darnos vida. Y eso es una muestra infinita de su amor.
Entonces, hay que practicar decir a la persona que nos dé una crítica constructiva, decirle, ¿sabes qué? Que tienes razón y gracias por hacerme ver esto. Hay que desarrollar el temor del Señor, hay que reconocer que Él tiene todo el derecho de corregirnos y hay que recordar que lo hace porque nos ama muchísimo como sus hijos. Y debemos confiar que la humildad presente, aunque quizá ahorita inmediatamente no veamos los frutos, vamos a ver algún día esta honra como un fruto en el futuro. Puede ser cercano y si no, definitivamente cuando venga el Señor, esas coronas que nos ha prometido, esas coronas de vida, son completamente llenas de honra para nosotros. Amén.